En esta mañana, hermanos, queremos hablar sobre esta porción bíblica que se leyó sobre el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Y vamos a apoyar esta predicación basado a partir del capítulo de este versículo 1 al 14 de Ezequiel 37. Y pedimos al Señor que nos guíe en esta mañana y que nos dé de su palabra. Y el título del mensaje que hemos puesto es Del Valle de la Muerte al Aliento de Vida, resurrección, la resurrección que solo Dios puede dar. So the title of this morning's message is From the Valley of Death to the Breath of Life, the resurrection that only God can give. And it's based on Ezekiel chapter 37, verses 1 through 14. Y dice de esta manera: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me dijo: profetiza sobre estos huesos. Y profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. And the verses say in part, the hand of God came upon me and took me into the Spirit in the middle of a valley that was full of bones, and God told me to prophesy over the bones, and I did as commanded, and the Spirit went into the bones, and they lived, and they stood up, and they became a great army. Mis amados hermanos, este valle de huesos secos que estaban frente a Ezequiel representa la desesperanza humana. Este valle seco de huesos secos representa soluciones sin salidas, representa corazones rotos, representan estos huesos secos sueños marchitos. Pero Dios, el Señor, le muestra a Ezequiel que Él no se rinde ante lo imposible. Y hoy, hermanos, este mensaje es para quienes se sienten que su vida, este mensaje es para quienes se sienten que su familia o su fe está seca. Dios, hermanos, respira vida donde parece reinar la muerte. And so the valley of dry bones represents human despair, broken hearts, broken dreams. But God showed Ezekiel that he does not surrender to anything that seems impossible. And today this message is for people who feel like their lives are full of failure, and to show that God can breathe life where death seems to reign. Y la realidad, hermanos, de la sequedad es que cuando todo parece perdido, dice que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó, como habíamos leído, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en alrededor. Y he aquí eran muchísimos sobre la faz de aquel campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, y le preguntó el Señor a Ezequiel: ¿vivirán esos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú sabes. And so the Bible says there in Ezekiel chapter 37, verses 1 through 3, the Lord took hold of me, and I was carried away by the Spirit of the Lord to a valley filled with bones. And he led me all around the bones that covered the valley floor. They were scattered everywhere across the ground and were completely dried up. Then he asked me, Son of man, can these bones become living people again? And, O sovereign Lord, I replied, you alone know the answer to that. Mis amados hermanos, el valle de estos huesos secos
es una imagen poderosa de la desolación total. Estos huesos secos no solo están muertos, están secos, y lo que indica que han estado en ese lugar por mucho tiempo. Y allí no había rastro de vida, no había conexión. En medio de esos huesos secos no había un propósito. And so the valley of dry bones is a powerful message of total desolation. They were dead, these people, those bones were dry, they had been dead for a long time. There was not any kind of life or anything in those bones. Allí Ezequiel fue llevado a este lugar por el Espíritu de Dios. Y allí, hermanos, enfrenta una escena que parece irremediable. Y la pregunta de Dios a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? No es una pregunta de duda, sino es una invitación a reflexionar sobre el poder divino inigualable de Dios. Y vemos la respuesta de Ezequiel, una respuesta con humildad. Tú sabes, Señor, queriéndole decir sí, mediante tu poder. Esta respuesta, hermanos, demuestra que aunque humanamente no hay esperanza, Dios tiene el control y puede hacer posible lo imposible. And so Ezekiel was taken to that valley of dry bones by the Spirit of God. And God asked Ezekiel, will these bones live again? And God had no doubt that he could do that. But he was asking Ezekiel to reflect on divine power. And Ezekiel, of course, responds, you alone know, Lord, you alone. And here God shows that there is nothing that is impossible for God. God can do the impossible. Y al meditar en esta porción, hermanos, podemos traer una aplicación para el día de hoy, para nosotros como cristianos, para cada iglesia. Cuando vemos que hay una crisis espiritual, hay muchos cristianos hoy se sienten como esos huesos secos. Hay muchos cristianos que se sienten cansados. Hay cristianos que se sienten desanimados. Y puede ser, hermanos, por el ritmo de vida que cada uno de nosotros llevamos. Puede ser por las pruebas o la falta de una intimidad y una relación personal, íntima con el Señor. And many Christians are kind of like these dry bones. Many Christians they feel tired, they feel discouraged, they don't have passion for God, they lack intimacy with God. Podemos ver esas relaciones fracturadas, familias divididas, familias que están fracturadas y que necesitan arreglar sus problemas. Fracturas con nuestras amistades y nuestros amigos. Iglesias divididas. Hermanos que reflejan la sequedad espiritual que hay en nuestras vidas y en nuestros tiempos que estamos viviendo. Hay una sociedad, hermanos, sin moral. Vivimos en un mundo que ha perdido el rumbo, donde el pecado, un mundo donde la injusticia parecen reinar. Many families, many churches are divided, and that reflects a spiritual dryness. We live in a world where sin and injustice seem to reign. Pero tú y yo, como cristianos, como iglesia, estamos llamados a la acción.
Y la acción primera es reconocer tu sequedad. Y en esta mañana el Señor dice, no ignores tu desánimo. No ignores tu necesidad espiritual. Hermano, sea honesto con Dios. En primer lugar, clama a Él. Y clama como Ezequiel, tú sabes, Señor, que tú puedes arreglar cada uno de los problemas y de las circunstancias por las cuales yo estoy pasando. And so we are called to action. The first thing we need to do is we need to recognize our spiritual dryness. Don't ignore your discouragement. Don't ignore your necessities, your spiritual necessities. Be honest with God and be like Ezekiel, who said to God, God, you know. No dudes más, hermano, y reconoce que solo Dios puede traer vida a tu situación. Confía en su poder. Y aunque todo, mi amado hermano y amigo, te parezca perdido, Dios puede intervenir. Dios quiere intervenir. Solamente tienes que dejarlo que Él obre en lo más profundo de cada una de nuestras vidas. And God can give life to any situation, even situations that seem totally hopeless. But we need to let Him work in our lives. El poder de la palabra profética, la orden divina que restaura, hermanos, cuando analizamos del verso 4 al 10. Dios, hermanos, no se limita a mostrar el problema. Dios, hermanos, actúa en medio del problema. Por muy grande, por muy difícil que esté, Dios no se limita solamente a mostrar y a contemplar el problema por el cual tú y yo podamos estar. Dios actúa, pero tú y yo tenemos que dejarle que actúe en nuestra vida, que cambie nuestra vida, que Él transforme y ponga en orden cada aspecto de nuestras vidas. And so God is not limited to just showing us what the problem is. God acts, but we have to let Him act in our lives. Le ordena a Ezequiel que profetice sobre los huesos secos. Y hermanos, la obediencia de Ezequiel desencadena entonces un proceso sobrenatural en aquel lugar. And so God orders Ezekiel to prophesy over those dry bones. And Ezekiel's obedience begins a chain of events of something supernatural. Y vemos que en primer efecto que hay es que dice que los huesos se unen y surge una estructura. Y ahí en el verso 7 dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y dice Ezequiel, y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos que correspondían. Y esto, hermanos, esto representa la restauración de tu identidad y el orden en nuestras vidas cristianas. So the first effect of Ezekiel's obedience, verse 7 tells us, so I spoke this message just as he told me, and suddenly as I spoke there was a rattling noise, and all across the valley the bones of each body came together and attached themselves as a complete skeleton. And this represents unity and order in our lives. Y vemos que el segundo efecto, debido a la obediencia de Ezequiel a Dios, dice que luego de aquellos huesos se unieron, viene la carne.
Pero lo más triste, dice que aún no había aliento, no había vida. Y dice en ese verso 8, y miré aquí que he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Mis amados hermanos, esto simboliza una apariencia de vida, pero sin el Espíritu de Dios, y sigue siendo un cadáver. Y muchos de nosotros, hermanos, estamos como esta situación, sin el aliento de vida, sin el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, sin una vida real cristiana. The second effect, after the bones came together, the flesh came, but there was no breath in them. Verse 8 tells us, then as I watched, muscles and flesh formed over the bones, then skin formed to cover their bodies, but they still had no breath in them. And this symbolizes the appearance of life, but without the Holy Spirit, it was just a dead body. And many Christians are kind of like this. We go through the actions, but we don't let the Holy Spirit inside of our hearts. Y esto tiene, hermanos, una aplicación para nuestros días, para ti, para mí. Hermanos, la obediencia a la palabra del Señor. Muchos cristianos, en lugar de profundizar en su relación íntima, personal con Dios, y en lugar de buscar respuesta en su palabra, en la palabra del Señor, tienden a buscar, hermanos, soluciones rápidas. Tienden a buscar soluciones en situaciones emocionales a sus problemas. Y esto, hermanos, puede manifestarse en depender excesivamente de experiencias emocionales, como en cultos, en buscar mensajes motivacionales en lugar de una sana doctrina. So the applications for us today, number one, we have to obey God's word. And many Christians, when they have problems, instead of seeking the answers here in God's word, they seek some fast solutions based on emotions. Many people join cults and they totally move away from sound doctrine. Muchos esperan de que Dios resuelva sus dificultades de inmediato, sin pensar, hermanos, por el proceso de crecimiento y un proceso de madurez espiritual. Muchas veces necesitamos pasar por los procesos difíciles, pero sin embargo, la vida cristiana no se trata de respuestas inmediatas, hermanos. La vida cristiana se trata de caminar en fe. La vida cristiana se trata de caminar en disciplina. Y la vida cristiana, hermanos, es fundamental tener el conocimiento de que la vida cristiana es una transformación continua. And many people want God to solve their problems in an instant without having to go through spiritual maturity. But this is not the Christian life. The Christian life is to walk in faith, to have discipline, and to be continuously transformed. La palabra de Dios, la Biblia, hermanos, nos llama, hermanos, a caminar con fe, a una transformación constante, y nos llama la palabra a renovar nuestra mente, como nos dice en Romanos 12:2, y a perseverar en la enseñanza y en la oración. Romans 12:2 tells us to renew our minds, and the Bible tells us that we need to continue to learn and that we need to pray continuously. Dios, hermanos, Dios
no siempre obra de una manera inmediata. Pero sí tenemos que tener bien presente, hermanos, que su obra en tu vida, en mi vida, es una obra profunda y una obra duradera. Pero Dios te llama a ti y a mí, nos llama a obedecer su palabra. Y la Biblia, hermanos, es nuestra guía para restaurar el orden en nuestras vidas. God does not always work in a quick way, but all of his work is very profound. And he calls us to obey his word. And the Bible are the guide that restores order in our lives. Otra de las cosas que nos podemos enfrentar es a esa religión sin espíritu en nuestras vidas. Hay iglesia, hay creyentes, hermanos, que tienen forma de piedad. Hay iglesia, hay instituciones, hermanos, que tienen una estructura que parece ser perfecta. Hay doctrinas y se realizan rituales, pero lo más triste es que carecen del poder del Espíritu Santo. Y esto resulta, hermanos, una fe vacía y una fe sin impacto. Cuando la fe se reduce, hermanos, a una rutina, sin la presencia, sin la guía del Espíritu Santo, es triste. Se vuelve estéril, se vuelve sin frutos, ni verdadero impacto en la vida de las personas que nos rodean, que necesitan ser salvos y que necesitan del mensaje transformador del Evangelio. There are many churches that practice religion without the Spirit. They have the form of piety and their rituals and so forth, but they don't have the Holy Spirit. They don't have any impact. And when faith is reduced to just something that is routine without allowing the Holy Spirit to guide the church, it becomes fruitless and the church cannot impact Y the tristemente outside. estamos cada día enfrentando con estos problemas. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él confrontó este problema con los fariseos, quienes cumplían con la ley extremadamente, pero estaban vacíos por dentro. El cristianismo genuino, hermanos, no es solo una forma. El cristianismo genuino es una fuerza viva que transforma vidas. Y el poder del Espíritu Santo, hermanos, es esencial para una fe auténtica que impacte los corazones, que traiga avivamiento y sobre todo, hermanos, que glorifique a Dios. So genuine Christianity is not just a form. It's not just how you look on the outside, but genuine Christianity is a force that transforms lives. The power of the Holy Spirit is essential to have authentic faith so that you can impact other people and bring glory to God. Necesitamos, hermanos, una restauración de nuestra identidad. Dios quiere, hermanos, reconstruir tu identidad en Cristo. Y no importa cuán fracturado tú estés en tu vida, Él puede unir tus huesos. Dios es el restaurador de nuestra identidad en Cristo. Sin importar cuán rotos, sin importar cuán heridos o perdidos estemos, Él tiene el poder de sanarnos y Él tiene el poder de hacernos nuevas criaturas.
And so God wants to reconstruct your identity in Jesus Christ. It doesn't matter how broken you are. He can put your bones together. He can restore your identity in Christ. Doesn't matter how broken you are. He wants to heal you. En este capítulo de Ezequiel 37, Dios les mostró el valle de los huesos secos que recobraron vida, pero la recobraron por el Espíritu, simbolizando, hermanos, cómo Él puede restaurar lo que parecía muerto. Y nuestra identidad, tu identidad y la mía, no está definida por nuestro pasado ni por nuestras fallas, sino por lo que Dios dice de nosotros en Cristo. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, según 2 Corintios 5:17. Dios, hermano, no solo sana nuestras heridas, sino que nos da una nueva identidad como sus hijos, renovándonos, transformándonos completamente en su gracia y su amor. So in Ezekiel 37, God shows us this valley of dry bones and how His Spirit brings them life. And this symbolizes how His power can bring life to anything that seems dead. Our identity is not defined by our past or the failures we've had in the past, but God tells us in 2 Corinthians 5:7, anyone who belongs to Christ has become a new person, and we are saved because of His grace and His love. Y hermanos, hoy tú y yo estamos llamados a la acción. El Señor nos llama y nos dice, predica su palabra. Declara, hermano, las promesas de Dios sobre tu vida. Declara, hermanos, la promesa que Dios nos ha dejado en su palabra por tu familia, por tu circunstancia, por muy difícil que sean. Declara las promesas de Dios en un acto de fe que nos alinea con su palabra y que a la vez nos fortalece, hermano, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema. La Biblia, su palabra, la palabra de Dios está llena, hermanos, de poderosas. And so we need to declare the promises of God over our lives, our circumstances. This is an act of faith. And God's word strengthens us no matter what the circumstances are. The Bible assures us that God is faithful. He will provide and He will give us protection and direction. Está llena de poderosas promesas, hermanos, que nos aseguran su fidelidad, esa fidelidad de Dios para contigo y conmigo. Están llenas de promesas que aseguran su provisión. Está llena de promesas que nos aseguran su protección y su dirección. Y Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un fruto, un futuro y una esperanza. Dios tiene, mi querido hermano y amigo, un propósito para tu vida. Y su voluntad, la voluntad de nuestro Dios es una voluntad perfecta. Declara estas promesas con fe, confiando en que Dios es fiel para cumplir su palabra. Y no dudes nunca, hermano. Escucha bien, Dios tiene el control de todo en nuestras vidas. Jeremiah 29:11 says, for I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and hope. God has a purpose and a plan for your lives. His will is perfect. So declare these promises with faith. He has total control.
Una de las acciones que tenemos que tomar es buscar el orden divino. Permite, hermano, que Dios restaure tu identidad y su propósito en tu vida. Permite que Dios restaure esa identidad. Y el propósito significa, hermano, rendirte por completo a Él y dejar que su verdad te transforme por completo tu vida. We need to allow God to restore our identities. We need to give ourselves over to Him completely so He can transform us. Muchas veces, hermanos, las heridas del pasado en nuestras vidas, los fracasos o las mentiras del enemigo distorsionan nuestra identidad con Dios. Pero Cristo, en Él, somos nuevas criaturas, como nos dice 2 de Corintios 5:17. Dios nos llama a vivir según su diseño, no según nuestra opinión, ni la del mundo. Many times, our wounds from the past or any of the failures that we have distorts our identity in Christ, but we are new creatures in Christ. En el libro de Efesios capítulo 2, verso 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto significa, hermanos, que Dios no solo sana nuestro interior, sino que también nos da un propósito divino en nuestras vidas. Y por eso te digo en esta mañana, rinde tu vida a Dios, entrégale tu vida al Señor, no espere más. Deja que Él sane todas esas áreas rotas que han habido y guía tus pasos al Señor. En su amor, en su gracia, hermano, amigo, encontrarás tu verdadera identidad y el propósito para el cual fuiste tú creado. So God not only wants to heal your interior, but He wants you to know your divine purpose. Give your lives to God. He will heal all the broken areas of your life. He will guide your every step in His love and His grace. You will find your true identity and your purpose for which you were created. No te conformes con vivir una vida cristiana de apariencias. Busca una relación genuina con el poder del Espíritu Santo. Vivir una vida cristiana, hermanos, de apariencias es muy peligroso porque nos hace caer en una religiosidad vacía, donde se tienen rituales, donde podemos obtener muchos conocimientos, pero sin una verdadera conexión con Dios. So we need to seek a true relationship with God through the Holy Spirit, not just appear to be Christians, because religion in itself is empty. Even if you know everything, you follow all the rituals, but we need to really connect with God. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, advirtió contra esto cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Una relación genuina con el Espíritu Santo es lo que trae vida. Una relación genuina, hermanos, con el poder del Espíritu Santo es lo que trae poder y transformación. Y no se trata solo de asistir a una iglesia o de decir palabras correctas, sino se trata, hermanos, de vivir en una comunión diaria, constante con Dios.
permitiendo que el poder del Espíritu Santo nos guíe, que nos fortalezca y nos transforme desde adentro, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, no te conformes con lo superficial. Busca a Dios con todo tu corazón. Deja que el Espíritu Santo llene toda tu vida. Y entonces podrás experimentar un cristianismo vibrante. Podrás entonces experimentar un cristianismo real y poderoso. Jesus himself warned against this. In Matthew 15, verse 8, he said, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." So again, being a Christian is not just about going to church and knowing what to say, but it means having communion with God, with the Holy Spirit, allowing the Holy Spirit to strengthen you. Don't be conformed to just something superficial. Seek God with all your heart and let the Holy Spirit fill your life so you can experience true Christianity, which is real and powerful. El tercer punto en esta tarde es el soplo del Espíritu. Y vemos cadáveres que de cadáveres se convierten en un ejército. Es el momento culminante del pasaje. Es cuando Dios le ordena a Ezequiel que profetice al Espíritu. Y Ruhab en hebreo dice: ven, Espíritu. Y el soplo de Dios transforma los cadáveres en un ejército lleno de vida y de poder. Mis amados hermanos, este ejército no solo un grupo de individuos restaurados, sino era un pueblo unido con un propósito divino. Y la promesa de Dios, esa promesa final de Dios es clara: pondré mi espíritu sobre vosotros y viviréis. Esto no solo habla de vida física, sino que nos habla de una vida espiritual plena y abundante. The culmination in this section here in Ezekiel is when the Spirit of God transforms those dead bodies into a living army full of life, full of power. And they weren't just individuals, but these people got together. They became an army. And God promises us that He will put His Spirit in us and we will live. And He's not talking just talking about physical life, but also our spiritual life. Y cuando vamos a hacer una aplicación de esto para nuestros días, para hoy, vemos que hay una necesidad del Espíritu Santo. Sin el Espíritu nuestra fe es muerta. Y necesitamos, hermanos, su presencia para vivir en victoria. Hay una necesidad de una transformación radical en nuestras vidas. El Espíritu no solo nos da vida, sino que nos capacita para ser testigos efectivos de Cristo, como nos dice en Hechos 1:8. Hay una necesidad de un propósito colectivo. Dios no nos restaura solo para nosotros mismos, sino ser parte de su ejército. La iglesia, juntos, tú y yo como iglesia, podemos impactar al mundo, podemos impactar la región donde estamos y el Señor nos ha puesto. So without the Holy Spirit, our faith is dead. We need His presence so that we can have victory. And the Spirit not only gives us life, but it makes us effective witnesses of Christ to the world. We are part of His army, and that army is the church. And together we can impact the world. Y estamos llamados a una acción, hermanos, a que invitemos al Espíritu Santo. Ora, hermanos, por un avivamiento personal.
Primeramente, ora por un avivamiento comunitario y pídele al Señor que Él te llene cada día y cada área de tu vida. Vive el poder del Espíritu. Dejemos, hermanos, que Él nos guíe. Dejemos que Él nos fortalezca. Dejemos que Él nos use para su gloria y para su honra. So pray for the Holy Spirit to give you personal revival. Pray for every area of your lives. Let the Holy Spirit guide you. Let Him strengthen you. Te digo en esta mañana y te invito, únete al ejército de Dios. No te aísles. Sé parte del ejército de Dios. Significa que no fuimos llamados a vivir una fe aislada, sino a ser activo en su obra. Dios nos diseñó, hermanos, para vivir en comunidad. Dios nos diseñó, hermanos, para vivir en colectivo, juntos, fortaleciéndonos en el cuerpo de Cristo. Y dice Romanos 12, 4, 5, porque así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. El enemigo busca, hermano, aislarte. El enemigo busca desanimarte y hacerte sentir inútil. Pero Dios te ha dado dones. Dios te ha dado un propósito. Y no te quedes al margen, hermanos. No te aísles. And so, don't just be an isolated Christian, but be part of God's army. Together we can do a lot. Romans 12, verses 4 through 5 say, just as our bodies have many parts, and each part has a special function, so it is with Christ's body. We have many parts, we are one body, and we all belong to God. Involúcrate en tu iglesia. Sé parte de un ministerio. Ayuda a otros y crece, hermano, crece en comunión, en unidad. Sirve en tu comunidad, demuestra el amor de Cristo, no en palabras, sino en acciones. Ora y comparte el Evangelio. Sé luz, hermano, en un mundo que necesita esperanza. Dios está obrando en el mundo y tú y yo somos parte de su plan. Unámonos a su ejército. So let's be part of God's ministry. Let's help each other. Let's grow in communion. Let's demonstrate the love of Christ through our actions. Let's be a light unto the world, this world that needs so much hope. Let's be part of His plan. Al unirnos a su ejército, vamos a marcar la diferencia. Hermanos, el valle de huesos secos es una metáfora de nuestra realidad. Desesperanza, caos y muerte. Pero el mensaje de Ezequiel nos muestra, hermanos, que Dios respira vida donde parece reinar la muerte. Y para los cristianos de hoy, tenemos que reconocer nuestra necesidad. Y te digo, no temas admitir tu sequedad espiritual. Obedece la palabra. Proclama, hermano, su verdad sobre tu vida. Proclama su verdad sobre tus circunstancias. Busca el Espíritu Santo. No te conformes.
con una fe superficial. Anhela su presencia. Anhela su poder en tu vida. Únete al propósito de Dios. Sé parte de su ejército, llevando esperanza, llevando vidas a un mundo quebrantado, necesitado, sediento de la palabra de Dios y necesitado de salvación. Tenemos, mis queridos hermanos, tú y yo un desafío final. Y es la siguiente interrogante. ¿Estás listo para dejar de ser un hueso seco y convertirte en un instrumento de vida? Convertirte en un instrumento de poder en las manos de Dios. Y te digo, predica, cree y vive. Yo les invito a que inclinen su rostro en esta mañana y le digas al Señor: Señor, en esta hora te pido el soplo del Espíritu Santo. Señor, te pido fe para creer en la restauración divina en cada área de mi vida. Y sobre todo, depositando nuestra confianza en tu poder y en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.